Dios me lo bendiga, hermano. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Polo, un evangelista con el llamado de pastor para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, quiero darle esta revelación que yo recibí en el mes de diciembre, creo que fue el día 30, 2022, finalizando el año. Le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por lo que yo viví en ese mismo instante. Y le preguntaba al Señor, ¿qué significaba esta revelación? Quiero leer la palabra en el libro de San Lucas 11 al 15, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios. Le doy otra parábola y otra verdad. Le leo la palabra en Gálatas 1, 8, 11. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Gloria a Dios. Leo otro. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, lamentablemente no se salvará. Atención a mi revelación. En una revelación antes de terminar el año 2022, diciembre, yo podía ver un lago grandísimo, azul. Tenía agua muy preciosa. Y este lago, yo podía ver a la hermana Mariela con una Biblia delante de ella, en su mano. Y en este lago yo podía ver que habían todo tipo de peces. Representaba como si fuera una pecera. Ese lago se convirtió en una pecera. Y yo dije: ¿cuántos peces hay dentro de ese lago? ¿Y qué hace esa mujer con esa Biblia en la mano? Y está cuidando de todos esos peces, lo alimenta y está al cuidado de los peces, que si lo que esos peces están recibiendo
es comida sana, porque los peces se movían, saltaban, algunos estaban vivos. Pero ella no era pequeña. Yo veía a la hermana Mariela grandísimo, con la Biblia en la mano y observando muy bien todos esos peces que estaban en ese lago, que se convirtió como en una pecera, y ella estaba encargada para cuidar de esos peces. Pero de repente yo no entendía la revelación. De repente veo como que el lago empieza a hacer burbuja. Y muchos peces están vivos, otros saltan, otros están contentos porque se le estaba dando un trato especial y estaban siendo bien alimentados. Pero ese alimento que veía que ella le daba era la palabra de Dios que ella le daba, sin levadura. De repente veo que entre esa multitud de peces, ella estaba al cuidado porque veía que el que le encargó ese cuidado, ella tenía que hacerlo bien y conforme a su palabra. Veo de repente que mientras esos peces se movían en gran cantidad, veo que algunos de los peces empezaron a flotar. Desde abajo del agua empezaron a subir para arriba. Se le veía el blanco de su panza. Se veía que se estaban contaminando algunos y se estaban muriendo. Y digo, pero ¿por qué está aconteciendo estos peces? Se están como subiendo arriba, están flotando, boyando y están como muriéndose. Tenían vida como los otros, pero ahora se están muriendo. ¿Qué significa esta revelación? Yo no entiendo. ¿Y por qué ella está cuidando de esta pecera? ¿Y por qué se le encarga y tiene la Biblia en la mano? Y veo peces subiendo arriba, muriéndose. Estaban bien vivos, pero se morían. Cuando le pregunto al Señor, Señor, ¿qué significa esta revelación? Dímelo. Y el Señor le empezó a darme la interpretación de la revelación. Estos peces, esto que usted ve, es todas esas almas que están junto al ministerio de esta hermana. Todos estos peces representan las almas dentro de esa pecera y delante de mí son vida. Pero ¿qué alimento se le da? ¿Es mi palabra sólida o contaminada? Esos peces y esa hermana que está delante de la pecera, a ella se le permitió compartir los mensajes con todos estos peces y ella está al cuidado de muchos de ellos por medio de mi Santo Espíritu. Pero yo preguntaba de nuevo, ¿pero por qué muchos de esos peces están subiendo de abajo del agua y están quedando como muertos, intoxicados y muertos? Y el Señor me daba este mensaje. Estos peces se estaban alimentando de comida sólida, que es mi palabra. Pero mucho entró en su corazón orgullo, vanagloria, contienda, y se salieron de este grupo que están recibiendo comida sólida, que es mi palabra, que la hermana comparte con ellos en el grupo. Y se han salido. Ahora estos peces se están contaminando. Muchos se están muriendo. Algunos físicamente morirán y morirán sin mi palabra sólida. Y empecé a preguntarle más al Señor que me explique. Y Él me decía, muchos de estos peces que estaban en ese ministerio estaban comiendo comida sólida, mi palabra, sin quitarle y sin añadirle. Entró el orgullo, la vanagloria, y se salieron de ahí. Y delante de mí están muertos espiritualmente porque no se le está dando esa sólida comida que es mi palabra. Me sentí triste, hermano. Me entró una agonía tristemente. Dije, Señor, pero si se veían bonitos esos peces, saltaban, estaban todos juntos, se alimentaban del mismo pan. Y el Señor me daba, es que muchos no obedecen.
y se salen donde yo tengo alimento sólido para ellos y se van detrás de la falsedad, de la mentira, del diablo. Y hoy están clamando a mí y están muertos espiritualmente porque no viven mi verdadera palabra, ni se están alimentando de mi verdadera palabra sólida. A través de esta hermana, muchos eran alimentados con la consejería de la palabra sólida. Se han desapartado. Así como tú lo ves que están subiendo debajo del agua y entre el medio de otros peces están muriendo. Esto está muerto espiritualmente delante de mi presencia. Y yo veía a la hermana Mariela con su Biblia ahí, pelando por todas esas almas, bajo todo lo que se levantaron contra ella. Y yo le dije: Señor, como el diablo usa su antimaña, Señor, para que las almas mueran en su pecado, para que las almas se aparten de tu verdad. Pero vi la hermana muy valiente ahí, y cuidaba sus miradas. Estaba sobre todos esos peces que parecían estar ahí en ese lago delante de ella. Y yo le preguntaba por qué ella tiene la Biblia en la mano y está cuidando de todo ello. Y el Señor me decía en esta revelación, porque a todo al que yo le he encargado un ministerio y son fieles en mi palabra, ellos velan por el rebaño. Pero muchos de estos rebaños son rebeldes y se apartan de esto que yo he escogido para que cuiden de ellos. Por medio de mi Santo Espíritu se rebelan y se apartan y piensan que van a conseguir otro pan diferente y mejor. ¿Qué mejor pan hay más que mi palabra? Y de aquellos que son fieles y la predican, y de aquellos que son fieles y la examinan antes de que mi pueblo la reciba. Yo estaba muy triste, hermano. Veía que seguían subiendo peces. Estaban muertos. Le pregunté al Señor: ¿por qué está muerto? Ahora está muerto. Antes se notaba que estaban solo flotando, que estaban como intoxicados, como que se estaban mareando. ¿Te ha visto peces mareándose? Entonces, cuando usted va y echa un aceite, por ejemplo, de un tractor que yo veía en el tiempo de la caña de azúcar, que cuando esos tractores pasaban en medio de un río, ese río se contaminaba por el gasoil que caía y los peces subían así pataleando y se morían porque se envenenaban o se contaminaban. Así veía en la pecera. Los peces subían y eran muchas cantidades de ellos. Y escuché al Señor decirme esto. Recibían palabras sólidas, recibían mi verdad y se apartaron. Delante de mí están muertos espiritualmente y son como estos peces, porque se apartaron de mi verdad. Y así como están subiendo muertos, así hay que sacarlo de entre la pecera, porque más hacia adelante contaminarán al grupo. Ya esto está muerto espiritual como físicamente. Ya no sirven ante mí. Lo que vi que estos peces había que sacarlo, porque después de su muerte espiritual como física, entraría la podridez y la hediondez, y ya no podían estar en medio del grupo. La hermana Mariela seguía fuertemente con los otros, pero a mí me entró una tristeza muy fuerte. De repente soy llevado a República Dominicana. Veo una pareja de siervos que me reservo el nombre, y estos se van a casar muy pronto, entre 2 meses más o menos. Yo era que tenía que hacer ese casamiento, pero por causa de la crisis y la situación económica, le dije a ellos que no puedo ir ahora, pero ellos quieren hacerlo ahora. Yo le dije: lamento, pero no voy a poder.
Yo veo a esa mujer, la que va a ser esposa de ese gran hombre, que es un hombre que Dios ha estado usando desde que lo conocí. Pero hoy se modernizó, hermano. Quiere usar la ropa sexy. Ya no predica como antes en contra del pecado. Es como si está a medio de la apostasía. Su mujer estaba levantada como una profeta y profetizaba ahí fuertemente. Y yo veía como el Señor la cubría. Pero su esposo, yo veía que de su boca salía una boquilla y como que era una naranja podrida cuando echa una tela verde como podrida con blanco, que hace como la tela de araña, la naranja está podrida. Le digo, Señor, pero ¿por qué este siervo está predicando y tiene en su boca esa boquilla y esta herida como podrido, como una naranja que se pudre? Escuché que me dijo, muchos de los que eran rectos y firmes en mi palabra, en mi camino, hoy se han desviado. Ya no predican mi verdad. Muchos de los que eran rectos y que en verdad predicaban mi palabra, tal como está escrito, se han modernizado, se han vuelto en la apostasía. Están a media. Y eso que le está saliendo en su boca, mis palabras son fuertes. Y lo que está saliendo, toda esa herida en su boca, la boquilla, representa que ya no está predicando mi verdad. Y por eso tiene herida, está marcado. Que mi verdad ya no está en su boca. Mi santidad ya no está. Muchos de los que eran antes mis hijos han abandonado el camino de la verdad y se han puesto en la apostasía. Muchos predicadores que predicaban mi verdad ya no predican mi verdad, ya no son de mí más. Han decidido seguir al mundo del pecado, de la mentira y de la falsedad. Ya no defienden mi palabra como antes, ni predican mi verdad, ni exhortan a mi pueblo a vivir en la santidad. Ya estos se han vuelto falsos ministros, falsos predicadores. Ya no está mi verdad en ellos. Me quedé muy triste porque veía como una tiniebla cubría a este varón de Dios de República Dominicana. Ya su ropa quería ajustársela dentro de su cuerpo. Y estos son señales de cuando alguien se aparta de la verdad y entra a la apostasía. Me entró una tristeza. Dios me estaba dando toda la explicación de lo que estaba viviendo en cada diferente momento de revelación, en la misma revelación. De repente soy llevado a otra revelación y va un cuñado mío que se casó por la iglesia con una hermana mía que estaba en un pecado, y sale un falso profeta y le está profetizando que él no está en pecado. Había como un negocio entre ellos. Y el Señor me mostraba por medio de su espíritu que mi cuñado estaba fallando. Yo veía en la revelación que había un fallo en mi cuñado y que estaba ocultando. Un adulterio estaba entrando en su vida. Pero no hay nada oculto que no venga a la luz. Preguntaba al Señor, ¿y por qué su ministro están en esos pecados y están en tu altar y finges él? Me dice, muchos predicadores, pastores, ministros están en adulterio en mi iglesia. Muchos están llegando a la mujer de su prójimo a la escondida. Y creen que yo no lo veo y lo estoy mirando. Y muchos ministros están en perversidad, mucho adulterio dentro de lo que se dicen ser mi iglesia. Y yo estoy viendo todo lo que hacen. Y yo le estoy permitiendo todo. Pero en aquel día que vengan delante de mí, se darán cuenta que yo estuve viendo todas sus obras. Se me entristeció el corazón, hermano, porque en mi revelación yo veía que no era solo este joven,
sino muchos ministros, pastores, evangelistas, gente que se dice ser profeta, se está llegando a la mujer de su prójimo y muchas otras mujeres engañando a sus maridos a lo escondido. Perversidades en estos caminos. De repente se abrió los cielos y veo la Biblia en mi mano y estaba este libro en mi mano y escuché que la voz decía, veía que, como le digo otra vez, no lo tomen en el tiempo humano, sino en el tiempo de Dios, porque su tiempo es perfecto. Yo solo vivo la revelación y lo cumplo y lo digo. Cuando los cielos se abrieron, vi la palabra en mi mano y escuché la voz que decía, veía como que pasaba 1 año y medio y como que el tiempo de la gracia se acababa. Pero en mi revelación yo veía 1 año y medio, no sé en el tiempo de Dios, hermano. Se lo digo otra vez para que no lo malinterpreten y dije que yo hablé falsedad. De repente escucho la voz que dice, el tiempo de la gracia se termina. Se termina. Vi que pasó como 1 año y se terminaba el tiempo de la gracia, el cual estaba abierta para la gente que se van a ir en el arrebatamiento. Pero digo que en mi revelación 1 año, y era 1 año como más tiempo, no puedo decir que eran 2 años, porque veía que era como 1 año y algo más. Se cerraba el tiempo y yo con la Biblia en mi mano lo cerré y decía, el tiempo de la gracia se terminó. Pasó tal tiempo y la gente siguió en su pecado y no obedeció al Señor. He aquí, se acerca nuestro Señor Jesucristo. Se acerca, el que esté santo, santifíquese más. Apártese del pecado, de la inmoralidad sexual, de lo engaño y de la mentira. La voz me repitió otra vez, se acaba el tiempo. Yo cerré la palabra, el libro que estaba en mi mano, y así miré y dije, se acaba el tiempo de la gracia. De repente veo cantidades de jovencitas desnudas, haciendo deporte, enseñando todas sus vaginas, con panticito en los Juegos Olímpicos, toda perversidad. Y era una pena delante del Señor. Había niñas de 14 años con un cuerpo preciosísimo y eran presa para los hombres. Y yo veía que esta niña, su madre había muerto de VIH. Y veía muchos que seguían esta jovencita. Y esta joven levantaba su pierna hacia arriba para patear la bola y se le veía todas sus partes íntimas. Y esta muchacha estaba contaminada con VIH. Y esta enfermedad seguiría creciendo. Y yo veía que eran demonios dentro de ella. Y escuché otra vez, muchos de mis ministros tendrán esa enfermedad por la infidelidad que hay y lo oculto que hacen su pecado. Permitiré que muchos se contaminen de VIH por la infidelidad que hay dentro de mi pueblo a lo oculta. No hay nada oculto que yo no traiga a la luz, dice el Señor. Niña de 14 años, 16 hermosa, con VIH, contaminaban cantidades de hombres. Y estos hombres llevaban esta enfermedad a su casa, a sus esposas que eran fieles, al igual que muchas de sus esposas se lo llevaban a su marido. Lloré, aquel falso profeta se acercó a mi cuñado y empezó a profetizarle mentira. Y así me decía el Señor, así como están sus habitaciones, sus corazones, su falsedad y su mentira, muchos de ellos están en medio de mi pueblo
y han contaminado a mi pueblo con falsa profecía, diciendo que yo le he mostrado y le he hablado, y yo no le he mostrado nada. Veía muchos siervos y siervas de Dios prostituyéndose como ramera en habitaciones ocultas a la escondida, y me daba pena. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le halla haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse y a prostituirse, como yo veía en la revelación, serán echados al fuego. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo vi a la hermana Mariela velando por todas estas almas que representaban ese lago lleno de peces. Pero algunos no creyeron, se rebelaron, se apartaron. Y el Señor me decía, por cuanto no permanecieron firmes en mi palabra, ni obedecieron, están muertos espiritualmente delante de mí. Y muchos físicamente se morirán y se perderán. Vi a esa hermana lo mucho que Dios me mostraba, que la amaba por su fidelidad a la verdad de Dios. Porque ella cuidaba la palabra sin que se le añade y se le quita. Y enseñaba muchos de su mensaje al pueblo de Dios que se sometía, como a las mujeres en ese grupo. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Yo cumplo con darle la revelación que recibí finalizando el año 2022. Vi la fidelidad de Mariela y cómo Dios me la mostró, que a través de su angustia, su Espíritu Santo no se ha apartado de ella. Porque ella es fiel a Dios primeramente y a la palabra de Dios, y vela por las almas de muchos de ustedes. Ustedes la han tormentado, pero el Espíritu Santo de Dios me ha revelado que ella es muy fiel a Dios y sigue, a pesar de su angustia, su dolor, velando por ustedes para que no le lleguen falsa palabra, falsa profecía, falsas revelaciones y falso espíritu a engañarlo a ustedes. Ella velaba por ustedes. Así que Dios me lo bendiga. Yo he cumplido con darle el mensaje. Ella coge su tiempo y comparte muchas de las palabras de Dios con ustedes. Mas ustedes para ella han sido piedra de tropiezo. Muchos de ustedes. Y por eso el Señor me decía, muchos están muertos espiritualmente delante de mí. Claman, oran, pero yo lo veo espiritualmente muerto delante de mí. Eso me daba el Señor. Que Dios me lo bendiga y el Señor lo cubra con la sangre de Cristo. Amén.